Listo. Ahora estamos grabando. Ya. Y continúo. Como les decía, este elemento se llama piedímetro o vernier o caliper y sirve para tomar medidas con fracciones de milímetro. Empieza donde la tolerancia importa y puede que un ensamble falle o sea exitoso según estas medidas tan precisas, ¿ya? Como les decía, hay piedímetros análogos y digitales. Obviamente el digital es mucho más fácil de leer porque tiene una pantalla que muestra la dimensión, que está midiendo la tenaza para distancias exteriores, para interiores y la varilla de profundidad. Como les había comentado antes de empezar a grabar, siempre estos elementos van a tener la misma medida en todo momento. Entonces, primero vamos a ver las partes y piezas de este elemento. Acá van a ver que tenemos las mordazas para medidas exteriores. ¿Cómo funciona esto? Es como una pinza con la cual yo aprieto lo que quiero medir, me va a dar la distancia o la dimensión que estoy buscando. Por ejemplo, si tengo una tuerca y quiero saber cuánto mide la tuerca de cara a cara, debo colocarla en estas dos mordazas. La segunda parte del pie de metro son las mordazas para medidas interiores. Digamos que sigamos con el ejemplo de la tuerca. Si yo quisiera medir el diámetro de la perforación que tiene la tuerca en su interior, debo ingresar estas dos tenazas al interior de esa perforación y abrirlo para que me marque la medida interior. ¿Ok? La parte número 3 es la sonda para medir profundidades. Digamos que yo tengo una perforación y tengo que saber cuán profunda es para saber qué tornillo ocupar, qué largo de tornillo o qué largo de perno. Puedo estirar esta varilla y luego contraer el pie de metro hasta que toque el borde de la perforación esta cara. Y esto me va a medir la profundidad. El punto número 4 es la escala en milímetros y centímetros. Y en la parte de arriba están en pulgadas. Esta, la verdad, nunca la he ocupado. No me gustan las pulgadas. Opino que es una unidad de medida muy mala. Y como acá se ocupa el sistema métrico, por lo general van a usar siempre o casi siempre la escala de centímetros y milímetros. Y estas tenazas tienen una subdivisión en la parte inferior, obviamente para milímetros, y superior para pulgadas, que se llaman nonios. Y acá es donde ustedes van a poder saber cuál es la fracción de milímetro que ustedes están midiendo. Y como último elemento está el número 8, que es un botón de deslizamiento o freno. Por lo general, acá uno coloca el pulgar y puede desplazar la mordaza. Y a veces en algunos pies de metro, quizás vemos acá. Vemos que acá hay un tornillo para fijar la mordaza en cierta dimensión. Así cuando yo estoy midiendo y tengo que retirarla de donde estoy midiendo, no se me modifica la distancia. ¿Ya? Entonces, eh, el pie de metro se compone por los elementos que nombramos anteriormente, pero son básicamente siempre dos piezas móviles. Una que es la base, que es la pieza que vemos en color un poco más claro, de color verde, y la otra pieza que digamos que queda fija y la que se va desplazando es la pieza color beige. Y ahí yo voy a estar midiendo las distancias. Como se fijan, siempre van a ser iguales. Yo puedo medir eh, eh, no sé, una pieza que tenga de largo, acá son como 43 milímetros, o una perforación que tenga 43 milímetros, o algo que esté a 43 milímetros de desfase para medir profundidad. Siempre que yo desplazo, se va a marcar la misma medida. ¿Y cómo es que se lee este instrumento? Muy fácil. Siempre el 0 me marca a qué unidad llego en cuanto a los milímetros, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
Acá estamos midiendo algo y el 0 llega al milímetro 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer milímetro que pasa el 0 es el que me marca en la unidad. Entonces, acá llegué a los 6 milímetros. Pero, se fijan, el 0 no está justo en la rayita. Si el 0 estuviera alineado con el milímetro 6, lo que yo estoy midiendo tendría justo 6 milímetros de distancia, ¿ya? Pero como está un poco desplazado, tenemos que ver cuánto es la fracción de milímetro que, que estamos midiendo. ¿Y cómo se identifica? Con la primera rayita de todas estas que esté alineada con otra de arriba. Es decir, la primera raya que está alineada del nonio con la raya de la escala de milímetros es la fracción que me va a decir. En este caso, si vemos, el 1 está desfasado, el 2 también, el 3 también, 4 se va acercando, el 5 casi alineado, el 6 a punto y el 7 está justamente alineado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que lo que yo estoy midiendo, este elemento dorado que no se alcanza a ver en la foto, mide 6,7 milímetros. ¿Cómo lo sé también? Porque digamos que está un poco tirado hacia la derecha de la mitad entre el 6 y 7 milímetros. ¿Ya? ¿Alguna duda o algo que quieran comentar? ¿Se entiende cómo es el funcionamiento de este elemento? Profe, ¿Sí? entre los dos, entre el análogo y el digital, ¿cuál es mejor? ¿O ambos tienen como sus ventajas y desventajas? Eh, Mira, el digital es súper práctico. El digital, tú lo puedes cerrar y tiene un botón. Veamos si se alcanza a ver acá. Aquí. Hay un botón para cambiar o a milímetro o a pulgada, un botón de encendido y apagado y uno de cero, que sirve para calibrarlo. Entonces yo puedo cerrarlo al máximo y apretarlo y ahí me marca el cero. Si yo aprieto el cero con esta abertura, me va a marcar el cero donde está. ¿Ya? O sea que el análogo siempre tienen que estar seguros de que el cero está calibrado. ¿Ya? Pero les da una medida súper precisa. En cambio, el digital también es muy confiable porque es difícil que se descalibre, a menos que se les caiga, se les golpee o se estropee quizá una de las dos caras de la mordaza o etc. Cualquiera de los dos va a tomar la misma medida, pero eh, con el que menos riesgo tienen de equivocarse, obviamente, es con el digital, siempre cuando esté calibrado, porque les va a dar la medida inmediatamente, no tienen que revisar ni estar viendo la alineación, etcétera, etcétera. Pero si se les acaba la pila, se les daña y no pueden medir porque no tienen el nonio para hacer la escala. Obviamente, claro, ventaja y desventaja. Si están en terreno y se les acaba la pila, fregaron, no pueden medir. Pero con el análogo sí podrían. ¿No? Depende de la situación, si están en un taller donde saben que pueden conseguir pila y todo, tengan uno digital. Obviamente son más caros que uno análogo, pero yo la verdad les recomiendo cómprense un análogo, les va a servir súper bien para el resto de la carrera. Siempre útil tener uno. En el español allá en la U los prestan, pero siempre es mejor tener el de uno y quizás no prestarlo tanto porque son delicados. Si llegan a caer, se pueden descalibrar o dañar y la medida no va a ser eh, correcta. Eh, Eso son como algunas de las herramientas o cosas que los diseñadores deberían tener siempre. ¿Alguna otra consulta o duda sobre cómo se lee esto o quedó claro? ¿Los conocían? ¿Alguien lo había visto antes? A ver, en el chat están escribiendo. Sí, se entendió, perfecto. Muy bien, Martina, tiene uno. Excelente. Bueno, chicos, si no hay más dudas con el pie de metro, voy a cerrar y vamos a empezar con la clase de materiales compuestos. Eh, Esta es quizá un Profe, poco... profe, Sí, sí. pero para el tema de la profundidad, ¿cómo
se hace? Porque esa es como la varilla que está al final de la Claro. máquina. Dejar si tengo un pie, no, lo tengo abajo en la bodega, pero bueno. Cada vez que yo desplazo la mordaza, cuando yo mientras más abro la mordaza del pie de metro, va saliendo en la misma distancia la varilla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el celular y digamos que está en una superficie y quiero saber cuánto tiene de alto o de grosor, no sé, y lo tengo en una mesa, yo podría o medirlo con la mordaza así y saber cuánto es la distancia que marca el pie de metro, o podría poner la varilla presionada contra la mesa a un costado y bajar, digamos que el poto del pie de metro, de donde sale la varilla, y me va a dar la distancia, la misma distancia que la mordaza. ¿Ok? Entonces, la varilla, a ver, voy a recompartir la presentación para que vean las partes. Un segundo, acá. Para casos, por ejemplo, si el celular estuviera pegado a la mesa, y habría que medir la altura. Claro, Y la mordaza no serviría. claro, si el celular estuviera atornillado a la mesa y no lo pueden sacar, esto se va desplazando hacia afuera, entonces, hagámoslo Pero más ahí, didáctico. ahí está abierto, entonces ahí lo que está abierta en la mordaza es lo que Claro, sale. ¿No? cuando está cerrado, la varilla queda al límite con el poto del pie de metro. Cuando esto se abre, va saliendo. Acá se ven los colores. La pieza verde es fija y la pieza más café es móvil. Y la varilla está unida a la pieza café por detrás. Entonces, cada vez que yo la desplazo, va saliendo de la estructura. Ahí se entiende súper. En- Gracias. entonces, por ejemplo, si acá yo tuviera mi mesa y tuviera, digamos que, un desnivel. Así yo estaría midiendo, podría sacar más la varilla y luego desplazar esto hasta que esta cara tope con mi superficie y así puedo medir la profundidad. Y como se fijan, digamos que ahí está. Esta distancia es exactamente igual a esta distancia y exactamente igual a esta distancia. Entonces, esto me sirve para medir estos elementos y digamos que vamos a hacer un truquito. Eh, 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Relleno. Sin relleno. Ah, no. Espera. Ahí lo pongo en blanco. Ya. Bueno, pero se entiende un poco. Entonces, me sirve para medir eh, como medidas interiores, exteriores y profundidad. Por eso siempre digo que lo que se mide es la misma distancia, en los tres elementos. ¿Ya? Bueno, entonces, ya cerrando con el pie de metro, vamos a pasar a la clase de materiales compuestos. Eh, este es un mundo bastante amplio de distintos tipos de material, de distintos tipos de fabricación o de procesos de fabricación. Son materiales demasiado versátiles, demasiado, digamos, que nos permiten hacer una sumatoria de cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy combinando dos o más materiales
en uno solo para tener más de la suma de sus propiedades. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver en esta foto, acá tenemos presente la característica fibra de carbono. Por lo general, uno puede pintarla o dejarla, digamos, expuesta y siempre se va a notar y tiene una textura muy característica. Esto es porque esto es un tejido de fibras, de hebras de carbono. En este caso están tejidas bidireccionalmente. Tenemos en sentido, digamos, X y en sentido Y. Y quizás la que más conozcan o más les suene es la fibra de vidrio o fibra de carbono, que son bastante populares, digamos, que en películas, objetos, etc. ¿Y qué es lo que se define como un material compuesto? Es un sistema de materiales formado por dos o más fases físicas distintas, cuya combinación produce propiedades conjuntas que son diferentes a las de sus componentes. Y esto está escrito por el autor Gruber, que tiene un libro extenso y muy, muy bueno de materiales compuestos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo un material con ciertas propiedades físicas, como un módulo de flexión o de compresión o de tracción específico, y tengo otro material con otras propiedades y los combino, no es que tenga ambas sumadas, sino que podría tener una tercera o una cuarta propiedad de esto funcionando en conjunto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en ese sentido, entonces, un sistema, pero por ejemplo, el hormigón armado lo podríamos considerar dentro de esto. Excelente, excelente, muy bien. El hormigón armado es un muy buen ejemplo de material compuesto. Ya adelante vamos a ver ejemplos y ahí lo vamos a nombrar, pero muy buena observación. Entonces, acá dice que está formado por dos o más fases físicas distintas. ¿Qué es lo que significan las fases? Vamos a verlo ahora. Tenemos la fase primaria y la fase secundaria, que sumadas forman el material compuesto. Y la fase primaria siempre es lo que otorga la forma general del objeto, es lo que contiene al agente reforzador o fase secundaria. ¿Ya? Existen distintas clasificaciones de matrices o fases primarias eh, que pueden ser en tres grupos muy grandes que son fase primaria o matriz metálica, cerámica o polimérica. Por ejemplo, en un material o un objeto con matriz metálica, en la industria aeroespacial o aeronáutica, existen paneles de aluminio con refuerzo interno de otros metales para reducir peso. Porque imagínense, yo tengo una placa de acero de, no sé, 1 centímetro por 1 metro, por quizá 1 metro cuadrado, con 1 centímetro de grosor. Eso va a pesar demasiado. Va a pesar mucho, va a ser muy pesado. Y en la industria aeronáutica o aeroespacial, el peso es importantísimo porque a menor peso, el motor puede desplazar más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que ocupan metales más livianos, como por ejemplo el aluminio, pero el aluminio es menos resistente que el acero. ¿Y qué es lo que hacen? Lo mezclan o lo convierten en un material compuesto con fibras o elementos de refuerzo de otro metal, o pueden ser cerámicos también, que le dan más rigidez, más estructura, pero con menor peso y menor volumen. Eh, como bien comentaron antes, el hormigón armado es un material compuesto de matriz cerámica, ya que la matriz es el concreto que recubre los alambres. Para los que no conozcan el hormigón armado, es un armazón de alambre recubierto de concreto. ¿Y qué es lo que permite que para la construcción? Lo siguiente, que el concreto es muy bueno para soportar fuerzas en compresión. Yo puedo poner, si se fijan, un edificio, cuánto pesará un edificio, y el piso de abajo es el que recibe y aguanta todo. Entonces, el concreto aguanta muy bien las fuerzas de compresión. Pero si yo
tracciono, hago la fuerza contraria o lo flexiono, se va a partir siempre, porque no aguanta Sí. bien esas cargas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, uno al ponerle un esqueleto o una estructura interna de alambre, va a soportar todas las flexiones o las tracciones. Entonces, sumados los dos materiales, me entregan un material excelente para construir cualquier tipo de estructura. ¿Ya? Profe, ¿Sí? yo antes lo había dicho porque tenía la duda de, por ejemplo, estos sistemas si tienen que ser como los metales que son como aleaciones o como por separado, porque al final el hormigón está como junto con los fierros, pero no están unidos así como fusionados. Exacto. Por eso digo que la fase primaria o matriz se encarga de contener a la fase secundaria. En el caso de una aleación, están mezclados químicamente, están fundidos uno con otro. Una aleación no se considera un material compuesto, sino que se considera un metal directamente. ¿Ya? Eh, exacto. Entonces, yo podría picar el concreto y descubrir el alambre y mantener y separarlos luego. ¿Ya? Eh, y pasamos a, por ejemplo, a eso me refiero que material compuesto que tienen una unión física y un poco química quizás, pero no están mezclados, están unidos pero no mezclados. ¿Ya? Sí, perfecto. ¿Sí? Disculpe tanta No, adelante, por favor, pregunta. es que entonces también sería como el hormigón sería un material así como parte, porque es una mezcla de distintas arenas. Sí, tiene agentes que lo activan para endurecerlo, etcétera, pero el hormigón es un cerámico. ¿Ya? Por lo general, los materiales compuestos tienden a la fase primaria y secundaria tienden a ser de distintas familias de material. Puede Que haber, se diferencian unos de otros, sí, claro, básicamente. igual se pueden tener, digamos que material compuesto donde la fase primaria es un polímero y la fase secundaria también, como una fibra de refuerzo, como vamos a ver en un ejemplo más tarde. Pero por lo general uno trata siempre de mezclar materiales que tengan propiedades opuestas para lograr un material que en conjunto permita eh, tener todas las propiedades. ¿Se entiende? Porque si yo mezclo un plástico con un plástico, el comportamiento puede ser similar, pero un plástico con una fibra cerámica puede dar, por ejemplo, infinidad de beneficios. ¿Ya? Es un Em, poco parecido a sí, lo que vimos la semana pasada con los textiles, por ejemplo, que habían los artificiales que venían de la naturaleza, pero que se le agregaban químicos para mejorar las propiedades. Es lo mismo al final, pero en otro tipo de material. claro, exacto. Y bueno, hablando de polímeros, los últimos y quizás más comunes que uno puede ver son los compuestos de matriz polimérica, que por lo general eh, se forman a partir de polímeros termofijos y termoestables, que son las dos familias de plásticos, o sea, que todos los plásticos podrían ser una matriz de material compuesto. ¿Qué significa polímero termofijo? Lo hemos hablado hace un tiempo, que yo al aplicarle temperatura se quema y se destruye. En cambio, los polímeros termoestables, eh, termofijo y termoestable, no, perdón, acá ya me digo que es termofijo y termoplásticos. Esos yo los puedo calentar y se van a ablandar y se van a deformar. ¿Ya? Em, por lo general, los polímeros termofijos son los que más se utilizan. Por ejemplo, las resinas de poliéster, vinilester y epóxicas. Eh, lo más común va a ser resinas de poliéster y epóxicas. La de poliéster siendo más barata, más común y con no tan buenas propiedades físicas o químicas. Y las epóxicas siendo top de línea, son más caras, pero tienen mejores propiedades. Por ejemplo, acá hay una tabla comparativa. Vamos a ver que el precio varía bastante. Un kit de 1 kilo de resina de poliéster vale 8.000 pesos, o valía cuando hice esta tabla hace varios años. Y un kit de resina con el mismo volumen, epóxica, puede costar 23.000 pesos.
dependiendo de la calidad de la resina, obviamente pueden haber unas mucho más caras. Tienen mucha mejor resistencia a la tracción, a la compresión, dilatación térmica, que significa que cuando yo le aplico temperatura se deforma menos que la de poliéster, por lo tanto es mucho más estable. Tengo más tiempo de trabajo antes de que se solidifique, por lo que puedo trabajar con menos presión. Lo que sí se seca en mucho más tiempo. Y cada vez que uno hace mezclas con resina, cuando ésta se solidifica, hay un índice de contracción de curado, que es este que está acá. Y es un porcentaje del tamaño. Si yo tengo algo que mide 10 por 10 por 10, por ejemplo, un cubo, y cuando se cura, puede reducirse en un porcentaje, y con la resina epóxica es menor. Por eso es mejor para hacer piezas mucho más precisas, ¿ya? ¿Cómo funcionan estas resinas? Se corta la imagen abajo, pero no sé si es a mí nomás o en general. ¿Qué cosa? Como que no veo el último, como que se me cortan las imágenes. No sé si a alguien más le pasa. Por ejemplo, los precios no los veo, tampoco es tan grave, pero... Tiempo de endurecimiento nomás sé. No se ve. Bueno, abajo el precio sale que, claro, para la epóxica son 23.000 pesos, para la poliéster son 8.000. Es lo único que se están perdiendo. ¿Y qué más les comentaba? Se me fue la idea. Pero bueno. Sí, que las resinas por lo general vienen en formato líquido. O sea, siempre vienen en formato líquido. Y uno le agrega un catalizador para empezar la reacción química de endurecimiento. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes vayan a comprar, asegúrense que les den el componente A y el componente B, para luego mezclarlo y que haga su reacción. Si no, van a quedar con una sopa líquida, siempre con una fibra ahí metida. Y siempre tienen que medir muy bien las proporciones para que se active la proporción. Si a ustedes les falta catalizador en la mezcla, no se va a endurecer nunca. Y si a ustedes les sobra, se va a endurecer muy rápido y la resina va a quedar quebradiza y se va a dañar, ¿ya? Así que es como cocina, tienen que seguir la receta al pie de la letra. Entonces, seguimos con la fase secundaria, que vendría siendo el agente reforzador, que es lo que le da estructura a la matriz. Antes, siguiendo el ejemplo del hormigón armado, la matriz sería el concreto y el agente reforzador sería el alambre o el metal. Uno puede encontrarlo en básicamente 3 formatos, que son partículas o hojuelas, que, como dice su nombre, son elementos pequeños en desorden, que le dan una estructura molecular a la matriz. Pueden ser fibras, como la fibra de vidrio o fibra de carbono, que pueden estar tejidas en una, dos o más direcciones. Pueden estar desordenadas también. Y luego vienen las estructuras, que son elementos más macizos, no están tejidos, son elementos en bloque, que me permiten, por ejemplo, aumentar el volumen sin tener tanto peso en resina. Vamos a ver ejemplos de esto después, ¿ya? Te va a recordar que uno puede mezclar más de un agente reforzador. Yo podría a la resina o a la matriz agregarle partículas y fibras, o incluso los 3, ¿ya? No es obligación ocupar uno solo, dependiendo del uso o lo que yo quiera lograr solamente. Acá podemos ver un pequeño esquema de cómo se separan los materiales compuestos, porque están reforzados con partículas, pueden ser partículas macroscópicas o pequeñas o microscópicas. Cuando están reforzadas con fibra, pueden ser continuas o lineadas o discontinuas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar tejidas o pueden estar cortadas en un patrón más aleatorio. Y los compuestos estructurales, que son los laminados o paneles de sándwich, ¿ya? Vamos a ver ahora ejemplos de cada uno. ¿Qué materiales pueden estar presentes en las partículas u hojuelas? Puede ser básicamente cualquier cosa que molecularmente te dé
una estructura a la matriz que es la resina. Por lo general, uno puede utilizar, bueno, en materiales compuestos le venden a uno vidrio molido, que básicamente es fibra de vidrio cortada en pedazos muy pequeños, que microscópicamente al secarse se van enganchando unas con otras y forman una estructura mucho más resistente. ¿Para qué sirve? De repente cuando yo tengo, no sé, digamos que una bicicleta de fibra de carbono, así súper profesional de triatlón, y se rompe, se le sale un pedazo o tiene un piquete. ¿Qué es lo que hago yo? Agarro resina, echo carga de vidrio molido y puedo tapar. Y eso ayuda a seguir estructurando la resina. Eh, el talco también es bueno, es un mineral que estructura muy bien la resina. De hecho, si alguno de ustedes ha utilizado masilla mágica para reparar, la que se utiliza para reparar autos o para enmasillar superficies de cualquier tipo, les comento que eso no es nada más ni nada menos que resina de poliéster con talco. Ustedes podrían fabricarse su propia masilla mágica comprando resina de poliéster. ¿Ya? Pueden ser fibras textiles también. He visto que hay algodón que lo muelen y lo meten en la resina y tienen un nuevo material. Puede ser acerrín. Por ejemplo, el MDF es un material compuesto, no es madera solamente. Es acerrín unido con una resina de formaldehído, que es bastante tóxico, la verdad. Pero les comento, es acerrín con una resina especial que le da ese formato de bloque como de esponja muy densa, ¿ya? Y básicamente ustedes pueden hacer cualquier cosa, cualquier material compuesto. Si ustedes mezclan dos materiales, ya están haciendo un material compuesto, ¿ya? Y ahí lo hay que hacer el estudio de ver qué propiedades sumadas pueden lograr, etcétera, para ver si es un material viable o en verdad no funciona para nada. Pasando al mundo de las fibras, acá también hay infinidad de materiales. Las más comunes vendrían siendo obviamente la de vidrio, la de carbono, que ofrece una resistencia muchísimo mayor a la de vidrio. Por lo tanto, se ocupa para productos o procesos mucho más especializados o profesionales. Por ejemplo, si yo hago un laminado de 10 capas de fibra de vidrio, puedo lograr la misma resistencia, digamos que con 3 capas de fibra de carbono. O sea, ahorro volumen, ahorro material, pero obviamente es más caro. Quizás no ahorro en plata, pero si tengo que hacer un avión, obviamente me conviene hacerlo lo más liviano posible, con el menor volumen posible, para que no sea pesado y no se me caiga en la mitad del aire. Por eso, si lo voy a hacer de aluminio, es mejor pasar a la fibra de vidrio, pero si tengo la lucas, mejor a la fibra de carbono. Están las aramidas, que son un polímero, que comercialmente se conoce como Kevlar. Kevlar es como el nombre comercial, pero son fibras de aramida, y tiene una particularidad. La fibra de carbono y la fibra de vidrio son muy débiles contra cargas puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo no sé, una lámina de fibra de carbono y le llega un pinchazo en un punto específico, una piedrita o una bala, se va a destruir, se va a hacer un hoyo. En cambio, las aramidas o las fibras de aramida son muy buenas resistiendo cargas puntuales, por eso la utilizan en chalecos antibalas. Lo que tiene adentro un chaleco antibalas no es nada más que láminas de Kevlar con resina. ¿Ya? Hay fibras también de boro, de materiales cerámicos, de metales como el hormigón armado, otro tipo de polímeros, y importante acá también hay biopolímeros que serían fibras naturales, perdón, biocompuestos, hechos con resina y fibras naturales. Por ejemplo, tejidos de cáñamo, yute, sisal, algodón, lino, son muy buenos para hacer distintos tipos de productos, y eso lo vamos a ver igual más adelante. Y además quiero recordarles que, o nombrarles que como todas son fibras y son el mismo formato, solo que hay distinto material, hay combinaciones de fibras. Por ejemplo, hay híbridos entre fibras de carbono y fibras de Kevlar que sirven para aplicaciones bacanas.
Así tengo la resistencia del carbono sumado a la resistencia a las cargas puntuales del Kevlar. ¿Y qué formatos vienen las fibras? Eso lo podemos ver acá, que serían, fibras tejidas bidireccionalmente, es decir, como un tejido de un telar. Yo tengo fibras en una dirección y fibras en la otra dirección. También tenemos fibras unidireccionales, que están tejidas solamente en una dirección específica, y podríamos tener fibras de apoyo para mantener la estructura nomás. No ofrecen resistencia en los dos ejes. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, ¿saben lo que es el concepto de isotrópico y anisotrópico? Cuando un material es anisotrópico, significa que es resistente en todas las direcciones por igual. Por ejemplo, ¿qué material sería anisotrópico? Quizá una piedra o un bloque de cemento. Yo puedo pararme arriba, darle vuelta, pararme en otra cara, darle vuelta, y eso significa que en este cubo de concreto todas las fuerzas se reparten igual. ¿Qué pasa con la madera? Por ejemplo, la madera tiene fibras y tiene una veta. Si yo trato de doblar una tabla, no voy a poder. O de partir una tabla en el sentido longitudinal. Pero si yo la parto en el sentido de la fibra, la podría partir. Por eso con un hacha, con poca fuerza, yo puedo cortar la fibra y se separa la madera. Eso es, eso es anisotrópico. Isotrópico es cuando es igual en todas sus caras. Acá pasa algo similar. Yo tengo en el eje X y eje Y buena flexión o rigidez en los dos ejes, pero con la que es unidireccional tengo solo en un sentido y se utilizan para distintos propósitos. Por ejemplo, para un panel de un auto puedo utilizar fibras en dos sentidos, pero por ejemplo, no sé si alguien ha hecho tiro con arco, donde las flechas están hechas de fibra de carbono, la mayoría, y están todas hechas con fibras unidireccionales en el sentido longitudinal de la flecha. ¿Por qué? Porque cuando la flecha choca o se entierra en una superficie, la compresión trabaja en ese sentido. Y además que la flecha tiene un pandeo y las fibras en esa dirección me permiten absorber todo ese trabajo. Si estuviera tejida en el otro sentido, se me parte, es lo mismo que la veta de la madera, ¿ya? Además tenemos fibras aleatorias que se conocen comúnmente como mat y que van a ver que están en desorden. Esto se utiliza para hacer piezas que no son tan estructurales. Por ejemplo, las piscinas de fibra de vidrio están hechas con este tipo de material. O de repente, cuando necesito hacer cosas con mucho volumen, hago capas grandes de este sándwich de fibras desordenadas, impregnadas con resina, obviamente. Y el último formato sería el Robin, que sería un número de hebras, o digamos que en formato de cordel. También las que están tejidas en en las fotos de arriba, pero acá está en formato continuo. ¿Qué me permite eso? Cuando yo tengo, por ejemplo, esquinas o una pieza que termina en ángulo, yo puedo reforzarla internamente con un cordón de fibra de lo que esté utilizando, en este caso carbono, y me ayuda a estructurar ese canto, ¿ya? Son usos específicos que se les dan a estos tipos de materiales. Y en el lado de las estructuras tenemos elementos que nos permiten darle un mayor volumen a nuestro sándwich de compuestos sin tener que hacer capa de fibra, capa de fibra, capa de fibra, capa de fibra. Uno muy común es la estructura de panal de abeja o honeycomb, que me permite tener un gran volumen muy liviano, porque básicamente es casi solo aire, y estructuralmente muy resistente, porque el panal de abeja en varios sentidos me permite colocarle bastante peso, bastante carga, sin que se deforme y la reparte demasiado bien. Si ustedes agarraran un avión comercial, un avión de LAN, y le sacaran un pedazo, podrían ver que todo el fuselaje o toda la estructura está hecha con un material compuesto, con honeycomb de aluminio.
lo cual le da mucha resistencia y es muy liviano. Y lo otro son espumas, como las que habíamos visto en las clases pasadas. Habíamos hablado que existen espumas de poliestireno expandido o de poliuretano. En este caso hay espumas de PVC que son muy buenas porque se impregnan con resina y crean puentes entre la capa de arriba y la capa de abajo de la fibra. Y entre medio hay puentes de resina que me permiten tener esto súper denso y súper resistente. ¿Ya? ¿Qué aplicaciones podemos darle a los materiales compuestos? La verdad son casi infinitas. Todo lo que tenga que ver con performance o elementos que tienen que estar sujetos a un uso bastante riguroso, por lo general se van a tender a mover hacia este tipo de materiales. Por ejemplo, en prótesis para deportistas, acá yo tengo la paleta de esta prótesis o órtesis de pierna, que está hecha con fibra de carbono. Está moldeada de cierta forma para que esa curva amortigüe la pisada y me dé energía de vuelta para simular la acción de correr. ¿Por qué se utiliza compuestos? Porque la fibra funciona muy bien en la flexión y con la matriz. Bueno, la fibra no se me va a partir porque es muy resistente y la matriz de resina va a permitir que vuelva a la forma original. O sea que esto se puede doblar, darme energía para dar el paso al correr y volver a su posición original. En este caso, podemos ver que solamente 2 personas están levantando el chasis de un auto. Esto es un chasis monocasco, fibra de carbono, que si ustedes lo hubieran fabricado en aluminio o en acero, solo lo pueden levantar con una grúa. El peso es mucho mayor. Acá pueden lograr la misma resistencia que un chasis de metal, pero con una fracción quizás del 10 o el 20% del peso. Y todo eso está calculado, un material ideal para poder hacer elementos livianos y muy resistentes. Como les decía, en la industria aeroespacial, lo que es más importante que todo es bajar el peso de todos los materiales. Por eso la estructura interna de un ala de un avión es lo que estamos viendo acá. Esta armazón de fibra de carbono nos permite poner una membrana que va a ser el perfil del ala de una avioneta. Y si ustedes ven en un avión comercial, la mayoría o casi todo va a ser un material compuesto. Mucho aluminio, que es un metal muy liviano, y por lo general mucha fibra de carbono. ¿Qué más? Habíamos hablado del Kevlar, que en términos de seguridad es muy bueno porque permite amortiguar o parar proyectiles debido a su buena resistencia a las cargas puntuales. Entonces, en las películas ustedes han visto que al espía le disparan, pero tiene el chaleco, entonces la bala no entra. Y están hechas con fibras de Kevlar. Y acá nuestro querido ejemplo del hormigón armado, que tenemos nuestro bloque de concreto y estructurado internamente con nuestros alambres. Lo bueno es que con esto yo puedo hacer una estructura con la forma que yo quiera. Por eso cada día hay edificios con formas más extravagantes. Y se hace un molde y se hace la colada de concreto y queda este material estructurado súper bien. Por eso ya no se construye tanto con ladrillos quizás, porque si bien funcionan muy bien a la compresión, quizás en otro sentido de movimiento se pueden partir, etc. Y solo se utiliza el ladrillo para estructuras pequeñas, en cambio para estructuras altas se utiliza el hormigón armado. Y también en aplicaciones cotidianas tenemos la fibra de vidrio, o más de alguno deberá tener en su casa algún objeto hecho con material compuesto. A mitad de siglo, en los años 50, 60, muchos diseñadores empezaron a hacer mobiliario, ya que los polímeros eran algo novedoso, y obviamente con la fibra de vidrio se les abrió un mundo de posibilidades, y todas estas sillas están hechas con fibra de vidrio, con fibra mat, que son las fibras desordenadas que hemos visto acá,
en la letra C, con moldes donde se le inyecta la resina de distintos colores para tener estas formas y terminaciones. Si alguno de ustedes tiene una silla Shell, como esta que ahora venden en casi todos lados, probablemente ahora la tendrán de plástico inyectado, pero anteriormente se fabricaban con fibra de vidrio. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a los procesos de cómo yo puedo fabricar objetos con estos materiales. Y el primero y el más simple de todos es el laminado, que se va a derivar en otro tipo de procesos, pero el básico es el laminado. ¿Para qué se utiliza? Bueno, muy comúnmente para tablas de surf, como se ve en la imagen. Yo tengo mi objeto al cual quiero recubrir con mis capas de fibra, por ejemplo. Como les decía, la tela que está tejida tiene tejido en una y en dos direcciones para resistir en una o la otra dirección las cargas que yo le haga a la tela o al material. Es por eso que cuando uno lamina, por lo general, una sola capa no hace nada. Tienen que hacer un sándwich que estructure esto. ¿Y qué se hace? Se hacen varias capas donde se intercala la dirección de las fibras. Siempre la primera está con 0,90 grados y luego la capa de arriba se rota a 45 grados para estructurarlo en todas las formas, ¿ya? Y luego la siguiente se puede volver a poner en 90 o de nuevo en 45 y luego ir rotando el ángulo para tener una estructura lo más resistente posible en todas las direcciones, ¿ya? Como se ve acá en este esquema. Y acá ustedes están viendo que están laminando esta tabla y la resina todavía está en estado líquido. Y luego eso cuando solidifique va a ser bastante rígido. La tabla de surf en sí es un solo material compuesto de 3 materiales: la fibra, la resina y el núcleo de espuma. El núcleo de espuma es lo que hace que esto flote porque es de muy baja densidad. Pero si yo me parara es como pararse en un plumavit en el mar. Obviamente mi peso es demasiado para la tabla y yo voy a poner un pie y se me va a partir por la mitad. Pero como está recubierto con fibra de vidrio, con resina, se estructura y tiene una cáscara exterior que le da toda su estructura, lo hace muy liviano, muy poco denso, lo que hace que flote muy bien y me permita pasar por las olas sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, podía faltar nuestro video. Acá hay un video de cómo es el proceso de laminado. Voy a ir adelantando como para ver la parte interesante. Acá el tipo tiene su tabla de espuma de poliestireno, es plumavit de alta densidad, y hay unas que son de poliuretano. Y además tiene otro material que es un nervio de madera para estructurar la tabla en la mitad. Es como una columna vertebral, por así decirlo. Aquí está enmascarando por temas estéticos. Y aquí el tipo pone un manto de fibra de vidrio, que es una tela, como no tiene resina, aún es maleable. Hace los cortes. Básicamente tiene mucho diseño textil también, para poder hacer los pliegues. Entonces, primero posicionar la fibra, saber cuánta voy a utilizar. Acá tiene gráfica que se va a poner entre la espuma y la fibra, por lo cual va a quedar encapsulado con resina. Le pone pigmento, la mezcla, etcétera, hasta lograr el color que quiera. Y luego le va a poner el catalizador o agente activador o endurece, para que lo va a endurecer, para empezar el proceso químico. Obviamente todo medido, todo medido y todo con pesos específicos. Acá se le agrega el catalizador, se mezcla todo y empiezan a impregnar la tabla con resina. Primero el sticker y luego la fibra.
La particularidad de la fibra de vidrio es que se vuelve totalmente transparente una vez se impregna con resina. Lo bueno que esté pigmentado es que saben dónde que le falta resina. Y hay que sacar siempre todo el exceso. La fibra se satura y luego no absorbe más resina, entonces hay que raspar y eliminar el exceso, lo que está haciendo él con el balde. Bueno, luego dobla el exceso por abajo. Cuando esto ya se seca o cataliza, corta lo que está enmascarado y le toca hacer el laminado de la parte superior. Se lija los dobleces o el exceso y luego se pulen para que no queden con textura. Bueno, otro enmascarado, etcétera. Se pone de nuevo en la posición de la fibra, tienen que medir cuánto es el manto que van a utilizar. Ponen otro sticker y mismo proceso. Y estos son 2 capas, probablemente de 3 o 4. Luego tienen que volver a repetir el paso por ambos lados para tener la resistencia óptima de la tabla. Como les decía, una sola capa de tela es demasiado poco. Sí o sí van a tener que tener más. Pero así es el proceso de laminado. ¿Ya? No sé si alguno ha surfeado o ha visto de cerca alguna tabla. Por lo general van a ver que son duras, pero se ve que son de espuma. Es por eso, porque están encapsuladas con fibra de vidrio. Luego pasamos al proceso de molde abierto. Acá, como ustedes ven, están laminando sobre un objeto, por lo cual no se utilizaba un molde, ¿ya? Pero si yo quisiera hacer, por ejemplo, carrocería de un vehículo deportivo, por decir algo, necesito un molde que me dé la forma. Yo no voy a laminar sobre una puerta de auto, porque quiero fabricar una nueva. Entonces necesito un molde para poder hacerlo. Para eso existen los moldes que son convexos y moldes cóncavos. Yo puedo sacar un molde, tener un molde en positivo y otro en negativo para distintas piezas que necesite, dependiendo de lo que estoy diseñando. Para eso, hay un componente que se llama gel coat, que es como un recubrimiento de gel, que es resina más densa, a la cual se le agrega el pigmento de lo que yo quiero laminar. Uno cuando tiene una pieza de fibra o de compuesto, tú puedes o pintarla o que la resina te dé el color, ¿ya? Eh, entonces, si yo tengo mi molde, lo primero que se le hace es, obviamente, una capa de desmoldante para poder despegarlo después. Y la primera capa es una capa muy gruesa de esta resina que es muy densa, es como un gel, la verdad. Es una pintura muy densa que va a cubrir toda la superficie y me va a dar la cara exterior de lo que yo quiera laminar. Una vez esta capa esté puesta y esté un poco seca, obviamente ya tiene que ir catalizando en la misma resina, solo que con un aditivo que la hace más resistente. Una vez esté como pegajosa al tacto, pero que no se me queden los dedos, puedo ir laminando mis capas de fibra y colocándole resina sobre esta. Como es la misma resina, químicamente se van a unir súper bien. Y cuando termine de hacer mi sándwich, voy a esperar a que esto se deje curar. Y luego puedo desmoldar todo con mi capa exterior del color que yo quiero y con una capa que le da una buena resistencia. Tenemos un video que lo explica mejor y luego si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Entonces, tenemos un molde de lo que parece ser o un bote y acá le están agregando el gel coat de color negro. Como ven, es una resina muy densa, es como una brea, como un petróleo. Al ser más densa y más gruesa la capa,
le da una capa protectora muy bien a la parte, muy buena, perdón, a la parte exterior de mi objeto. Acá podemos ver que es un molde convexo. Entonces, acá se le agrega el gel coat. Y lo bueno que sea pigmentado y no transparente como la mayoría de las resinas es que pueden ver dónde es que le falta aplicación de gel coat a su molde. Entonces, una vez terminan de aplicar el gel coat, tienen que esperar a que catalice un poco. De hecho, acá ya está casi catalizado. Ponen la primera capa, que es un velo muy delgado, de fibras desordenadas. Y en este caso aplican más resina. Obviamente, acá ya hay resina, ¿cómo se llama? Sin gel coat, sin pigmento, es transparente, pero como les decía, la resina, perdón, la fibra de vidrio, al ser impregnada, se vuelve transparente. Por eso se ve el color de la base del gel coat. Entonces terminan la primera capa, van con la segunda capa ya de fibra más gruesa. Y esto les da un grosor mucho mayor, etcétera, etcétera. Y esto es el laminado en molde abierto. ¿Por qué abierto? Porque solo tengo una cara en la cual yo estoy aplicando mi fibra. Y la otra queda con una textura, la textura de la fibra. La cara inferior, la que está en contacto con el molde, va a quedar lisa, dependiendo de cómo sea mi molde. Si está liso, si está con textura, etcétera, etcétera. Además, bueno, uno de los problemas que existen cuando uno está laminando es que te queden burbujas de aire en el molde, ¿cierto? Y para eso hay un método complementario al molde abierto, que es aplicarle vacío mediante una bolsa de vacío. ¿Qué es lo que hace esto? Es que me elimina todo el aire que está al interior de mi molde y la bolsa lo que hace es comprimir mis capas de compuesto una con otra para tener un compuesto súper denso con la cantidad exacta de resina y sin aire. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Yo tengo que tener mi base o mi molde, obviamente con su desmoldante aplicado, con la primera capa de gel coat si es necesario. Luego viene una capa de una tela que se llama Peel Ply, que es una capa de tela de PVC, que lo que hace es que no reacciona con la resina. Eh, la resina no se le pega a esta tela, lo cual me permite poder despegarla fácilmente de mi compuesto una vez termine el proceso de curado. Esta capa por lo general viene perforada o es permeable, lo cual permite que la resina pase a través de la capa de Peel Play. Sobre esta se coloca una capa que es una especie de tela de un símil de algodón. Es una capa que se llama bleeder o breather, la cual va a absorber mi exceso de resina del laminado. Y en la capa exterior va a haber una bolsa de vacío, que por lo general es una manga de polietileno, que tampoco reacciona con la resina, entonces no se va a pegar. Entonces uno tiene que hacer el laminado, poner la capa de Peel Ply sobre mi compuesto, luego la capa que absorbe el exceso de resina y luego la bolsa de vacío para sellar todo. Entre la bolsa de vacío y el breather va a haber una válvula de vacío a la cual yo voy a conectar la manguera y va a absorber todo el aire que haya al interior. Pregunta, ¿por qué creen que se pone esta capa, el Peel Play, antes del bleeder?
y no directamente. ¿Alguien El bleeder se le se ocurre? pegaría a la resina. Exactamente. Como el bleeder absorbe el exceso de resina, va a quedar impregnado y va a quedar pegadísimo al compuesto. Entonces, esta capa es una membrana con la cual yo puedo luego despegar todo y todo lo cochino sale hacia arriba. La lata es Profe, que... ¿Sí? pero el Pillply es como microperforado. Sí. Es microperforado y permeable. Es muy parecido a la tela de carpa, como de carpa de camping. Es como tener esa textura. Eh, lo malo es que luego todo esto es basura, es desecho porque ya está impregnado con resina, está pegado y no pueden volver a utilizar. Es un proceso igual un poco sucio. Todo lo que es con compuesto igual genera harta basura. Y acá tenemos un video del proceso, por si no se entendió bien. Esto es mucho más didáctico. Acá van a hacer una pieza con este molde, que es un complemento para este marco de fibra de carbono de esta bicicleta. Entonces, van a partir. Lo primero es siempre ponerle desmoldante al molde. En este caso, ocupan una cera desmoldante que se pone en toda la superficie, luego se pule para darle un terminado de brillante, terminado espejo. ¿Ya? Como pueden ver acá, está muy brillante. Si el molde está rugoso o tiene una textura, va a quedar en su pieza, recuérdenlo siempre. Si está muy bien trabajado el molde, está brillante en modo espejo, las piezas van a salir como esta de acá, brillantes y con terminación espejo. Entonces tenemos la fibra de carbono, la resina, guantes, brocha, etcétera, para hacer todo el laminado. Entonces, es una pesa digital para poder medir bien las proporciones de la resina y tener todo cortado a las dimensiones de su objeto, de su molde. Entonces, parten con la fibra de carbono, la cortan, la dimensionan, y acá está la bolsa de vacío. Este es el plástico, que es polietileno para hacer la bolsa. Acá tienen una cinta que es un doble contacto especial, el cual es como un chicle, la verdad, y que me permite luego sellar la bolsa y evitar que el aire se me cuele por algún lado de la punta. Aquí está la válvula de vacío, que luego se conecta a una bomba de vacío. Y se le pone el bleeder para que la resina no pase a mi bomba. Si la resina pasa por la manguera, se va a tapar la bomba y va a ser un desastre. Entonces, acá están mezclando la resina para poder hacer el laminado y le ponen una primera capa. En este caso, como quieren que se vea la fibra de carbono, no le aplican gel coat. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo pongo directamente la tela en el molde sin esta capa primaria de resina? Puede que me quede con la textura del tejido. Y acá lo que él quiere es que esto quede liso y brillante, como encapsulado por resina. Por eso la primera capa siempre va a ser resina. Entonces acá está el tipo impregnando la primera capa, luego de que cataliza un poco, como ya está semicatalizado, ellos pueden poner la tela y la textura no va a pasar hacia la cara del molde, por lo tanto va a quedar la cara lisa y brillante. Entonces la posicionan, como está un poco pegote todavía, se pega bien a la superficie y luego la impregnan con más resina. Siempre tratando de presionar bien los cantos para evitar que queden burbujas de aire. Se impregna con resina, etcétera, etcétera, tiene que quedar todo bien untado. Y luego ponen la siguiente capa. Acá ya van 3, creo que van a ser 4 capas de carbón, lo cual quedaría bastante resistente. Entonces, para poder hacer el proceso de bolsa vacío, acá están los materiales. Tenemos lo naranjo, que es la bolsa exterior,
el rollo del medio es el bleeder, que como ven es una tela como algodón tipo espuma, tipo esponja, y el peel play, que es esta tela que tiene rayas. Entonces acá ven que es microperforado y permeable. Entonces la primera capa, para evitar que todo se pegue, peel play. Esto permite tener una membrana que separe el componente del vídeo. Acá se ve cuando se está sacando, pero eso lo van a mostrar después. Entonces, luego ponen el bleeder. Por lo general, si es muy delgado, ponen más de una capa. Mientras más grueso, más absorbe resina y evitan que pase a la bomba de vacío. Y luego meten todo este sándwich a la bolsa. Se prende la bomba y va a comprimir todo, a quedar sellado. Y todas las capas se van a comprimir una con otra. Y el exceso de resina va a subir hacia, digamos que hacia donde está existiendo la succión, va a pasar por el pimple y va a quedar atrapado en el bleeder. ¿Y cómo saben que ya está saturado? Porque se ve con estos colores, se ve ya impregnado con resina. Si esto llegara a tener mucha resina, mucha resina, y tienen miedo de que la resina vaya a meterse a la bomba, existe lo que se llama una trampa de vacío, que digamos que en el camino intermedio de la manguera hacia la bomba ponen un receptáculo, una olla con una tapa, donde un extremo de la manguera entra en la tapa y por otro lado de la tapa sale otro extremo de la manguera, cortadas por la mitad. Es como si en la mitad estuvieran conectadas por una tapa de un receptáculo, una olla. Entonces todo el exceso de resina va a caer en la olla, pero el vacío va a existir porque va a estar cerrado el sistema. Entonces, estas válvulas lo que permiten es que cuando se logra el vacío, se pueden desconectar de la bomba y va a quedar todo sellado. Obviamente, siempre y cuando no exista una filtración en la bolsa de vacío, porque si no, se va a meter aire y se va a perder el vacío. Lo otro es que se aseguren y lo dejen conectada en el tiempo que dura el curado de la resina. Y una vez ya se termina el curado, luego cortan la bomba, o sea, perdón, la bolsa de vacío. Como el polietileno no reacciona con la resina epóxica, se despega fácilmente. Y ahora hay que retirar las otras telas. Como el vídeo está pegado, hay que separarlo desde el pilple. Y luego lo desmoldan y queda mi pieza de fibra de carbono. Por decir, la primera capa de resina hace que tenga esa terminación. Entonces, ese, chicos, es el proceso de bolsa de vacío. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre estos procesos? Antes de continuar con otros más. No, parece que no. Si quieren podemos, chicos, tomar un break, como que ha sido harta información, y luego continuamos con el resto de la clase. Ya. ¿Les parece? Ya, entonces volvamos en 10 minutos, a las 5:05. ¿Les parece? Ya, Sí, voy a poner una parece que pausa sí. a la grabación. Listo. Entonces volvemos a la presentación. Ya hemos visto recién el proceso de molde abierto con vacío. Ahora, si hay molde abierto, tiene que haber molde cerrado. Y acá podemos ver un ejemplo. Como les comenté antes, en el mobiliario quizás de mitad de siglo, de los 50, 60, se utilizó mucho y se utilizaba con fibra discontinua. También, obviamente, se puede utilizar con fibra tejida y todo para distintas aplicaciones. Por ejemplo, para piezas automotrices existen moldes cerrados de aluminio, donde
se aplica la resina al interior, se aplica el vacío, se pega hacia las paredes, y tengo mi molde, lo separo en dos partes, obviamente teniendo en cuenta los ángulos de desmolde que habíamos hablado hace unas clases. Pero en este caso tenemos un molde donde tenemos nuestra fibra, se aplica la cantidad de resina necesaria, se sella y el resultado es como lo que se ve acá a la derecha con la silla amarilla. Vamos a ver cómo es que se fabrican estas sillas. Famosas sillas Shell de los Ames. Muchos tendrán de estas, pero obviamente ahora se hacen de plástico inyectado. Y acá hay fotos de los moldes. Esta es la fibra con fibras discontinuas. Se hace una preforma con un prensado en frío, o sea, sin resina. Se prensan para lograr compactarla de la siguiente forma para que sea más fácil de posicionar en el molde. Antes se ponía el paño y la pura presión del molde le daba la forma. Esto fue una optimización en el proceso. Y como ven acá, tenemos un gran molde, que son dos bloques de metal, probablemente aluminio, y mangueras que inyectan la resina. Oh, se me volvió. Ahí está. Se agrega la resina ya pigmentada y se bombea directamente hacia el interior del molde. Luego todo esto se mete a un horno para acelerar el proceso de curado. Se le da terminación a los bordes, se pule en algunas caras y queda listo para el ensamble y la fabricación. Obviamente el proceso ya está mucho más robotizado. Se le pegan los amortiguadores de la estructura y se colocan las patas de metal. La famosa silla Shell de Charles y Ray Eames, famosos diseñadores industriales. Entonces, esto es proceso de molde cerrado. Lo que vimos acá con molde cerrado también se puede llamar proceso de infusión por vacío. O sea, no es lo mismo. Lo que vimos antes de molde cerrado también es infusión de resina, pero hay unas que es por vacío y otras que es por presión. La que se vio ahí era por presión porque ellos bombeaban hacia el interior la resina, llegando a todos los rincones de la fibra. Hay otro que es el proceso por vacío, donde en vez de empujar, hay ventilaciones que chupan el aire y obligan la resina a pasar por todo el molde hacia unas ventilaciones que es donde se está ejerciendo el vacío. ¿Ya? También es un proceso de molde cerrado y se puede utilizar con molde abierto con bolsa de vacío, como vamos a ver en este video. Está nuestro amigo del video anterior y vamos a hacer van a hacer una pieza en este molde verde, que es esta superficie, digamos que puede ser para algo automotriz, al parecer. Entonces, obviamente, como les decía, el molde siempre tiene que estar impecable, muy brillante y todo, y se le aplica una capa de desmoldante para evitar que el carbono o la pieza o la resina se peguen al molde, porque si no, quedaría para siempre allá adentro. Entonces, se vuelve a colocar esta cinta aislante para sellar la bolsa de vacío con todo el compuesto al interior. Y se presenta la fibra de carbono viendo que el formato sea el adecuado, obviamente, para el molde.
Entonces, como les comentaba antes, se ocupan 4 capas y el tejido está con la orientación de las fibras rotadas en 0,90 y 45 grados para lograr una mejor resistencia. Y acá se corta el exceso. Se puede pegar con cinta para evitar deformaciones. Y se coloca el peel plate, nuestro famoso peel plate. Luego, en este caso, como se va a utilizar la trampa de resina que les comenté antes, y necesitamos que la resina fluya, no se va a colocar el bleeder, sino que se va a colocar esta malla que permite el paso de resina. Ayuda a que se distribuya bien desde la entrada hacia la salida del vacío. Entonces, acá lo que va a colocar es un tubo en espiral, que es por donde va a pasar la resina y que pueda salir de forma uniforme a lo largo para avanzar dentro del molde. Y este elemento es donde se va a colocar la manguera, donde va a ingresar la resina, y al otro lado va a estar la válvula de salida. Entonces esto está con cortes en espiral para que la resina pase por acá y salga a lo largo de todo el manto de fibra. Entonces se pone la bolsa de vacío para hacer todo el sello, y como ven, a un lado está el ingreso con el cable en espiral y al otro lado hay otra válvula que es donde va a ocurrir la salida de resina. Entonces se sellan todos los pliegues para evitar que haya una fuga de vacío. Entonces, acá dice que va a haber una manguera conectada al pote de resina y otra a la bomba de vacío pasando por una trampa de resina. Entonces, lo primero, la manguera de entrada. Se le coloca un poco de esa cinta para sellar como la junta entre la válvula y la manguera. Lo bueno es que esto es como un chicle, es como es como una masilla. Luego se puede moldear y comprimir para que no haya ninguna fuga. Se perfora la bolsa para poder ingresar a presión la manguera. Le queda totalmente hermético. Lo mismo a la salida, y acá se ve la trampa de resina. Hacia acá va a entrar la manguera y por acá va a salir otra manguera hacia la bomba. O sea que si hay un exceso de resina, va a caer al vasito y no va a pasar directamente hacia la bomba de vacío. Esa es la bomba y se conecta al otro extremo de la trampa. Y ahí van a poner una abrazadera que va a permitir sellar esto cuando ya haya ingresado la cantidad de resina suficiente, porque si lo sacan del pote de resina va a entrar mucho aire y va a dañar la pieza. Entonces acá están probando el vacío para ver si hay alguna fuga en nuestro sistema. Cuando esto empieza a comprimirse van a saber que hay buen vacío, si es que se queda pegado a la superficie. Y acá está sellado, así que no está entrando más aire al sistema. Luego de encontrar las fugas, se sellan. Y primero se tiene que generar un vacío absoluto antes de poder permitir el ingreso de resina, porque si no, tendrían que volver a eliminar todo el aire del interior del molde. Entonces, se hace un pote con la suficiente resina para llenar todo el compuesto, se mezcla con el catalizador y se pone la manguera al interior. Luego se abre la abrazadera de entrada y van a ver que la resina va a empezar a fluir por la manguera hacia el carbono. Y acá se ve cómo cambia de color. Ojo que tienen que, para este sistema, para este proceso, deben utilizar una resina de muy baja viscosidad. Mientras más líquida, mejor para que fluya de mejor manera.
Lo bueno es que así con este proceso ustedes no se ensucian, porque toda la impregnación y todo el laminado se hace solo por el vacío. Entonces, apenas la resina ya está impregnando todo y empieza a llegar a la salida de manguera, tienen que estar atentos para sellar todo el sistema. Acá ven que la resina empieza a salir, va a caer a la bomba, a la trampa, perdón, de resina, y bloquean la entrada para sellar y que no entre más resina y no sobresaturar el compuesto. Muy importante los pasos anteriores de búsqueda de fugas, porque si hay un hoyito en la bolsa después de este proceso, se va a llenar de aire y no va a existir la compresión hacia el molde que les permite tener una superficie perfecta. Entonces, después del tiempo de, ¿cómo se llama? Después del tiempo de curado de la resina, sacan la bolsa vacío, despegan todo del peel plate y sale todo. Luego pueden despegar la capa de peel plate con el molde afuera. Y ven que queda hermoso. Luego se cortan los excesos, se trabajan las aristas, las superficies y queda todo listo para ser instalado. Entonces, el super proceso de RTM, que es Resin Transfer Molding, transferencia de resina. Y hay dos procesos más que son más industriales, que probablemente sean difíciles de hacer en la FAU. Uno es el bobinado de filamento, que por lo general se utiliza para hacer elementos tubulares, como por ejemplo tanques de oxígeno. Y funciona de la siguiente forma. Es un rodillo que va colocando de forma rotacional resina que ya está siendo impregnada con, perdón, de fibra que está siendo impregnada con resina. Entonces esto va girando y va haciendo el bobinado del molde. Y el otro es la pultrusión, que es un proceso donde hay un rollo de resina que está siendo jalado a través de un molde, perdón, un rollo de fibra, perdón, no de resina, que está siendo jalado a través de un molde donde se va impregnando con resina para lograr una forma en específico. Por lo general, este proceso se utiliza para hacer perfiles o formas extruidas o pultruidas uniformes, lo que luego se cortan y se obtienen vigas, por ejemplo. Acá se ve cómo se va impregnando y va avanzando hacia adentro del molde. Y luego al final de la línea va saliendo esto de esta forma ya impregnado completamente de material compuesto. Se utiliza mucho en construcción, como les decía, para hacer vigas. Y es una línea larga de fabricación. Y así va saliendo este bloque o este perfil de material compuesto, de fibra de vidrio. Bueno, y para que crean que esto no es solo materiales de la NASA, ni productos en fábricas muy especializadas, les voy a mostrar casos de estudios de objetos en materiales compuestos que se han hecho en la FAU y en ingeniería, bueno, en la Universidad de Chile. Y vamos a partir, bueno, en verdad lo que voy a mostrar ahora son todos proyectos de electromovilidad, es decir, vehículos que funcionan con electricidad, tanto solar, bueno, básicamente obtenida a partir del sol, pero energía eléctrica, y de otros vehículos que son de alimentación híbrida, es decir, de energía eléctrica y tracción humana. Pero este fue el pionero, el primer auto solar que se fabricó en la Universidad de Chile, que es el Eolian 1. Este vehículo fue diseñado
por ingenieros de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, o UCHEF, como se conoce, junto con diseñadores de la FAU, diseñadores industriales. Y está hecho a partir de fibra de vidrio y fibra de carbono. Tiene esta forma, obviamente, para tener toda una optimización aerodinámica. Utiliza celdas fotovoltaicas que están en la parte superior, en la superficie superior del auto, obviamente para recibir toda la radiación solar. Es muy liviano y este auto viajó a carreras en Australia, una carrera internacional de competencia de autos solares, donde hay equipos de Japón, de Holanda, de Estados Unidos, de India, de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue el pionero, fue el primer auto solar, me parece que de Chile, fabricado totalmente acá en Chile y hecho en materiales compuestos. Este no se fabricó en la universidad, se fabricó en una empresa que se llama Enaer, donde fabrican aviones, avionetas no tan grandes, que Enaer es Empresa Nacional de Aeronáutica, me parece, y de ahí se aprendió todo el proceso de fabricación en materiales compuestos que luego se aplicó a los que sí se fabricaron en la facultad o en la universidad. Luego hubo otro Eolian y este es el Eolian 3, que básicamente es el mismo anterior, el 2, pero reacondicionado. Está hecho también en fibra de vidrio con carbono, tiene un perfil mucho más aerodinámico y obviamente hubo mejoras de diseño y de fabricación. Y si se fijan bien, aquí con el jockey azul está su profesor. Yo participé en este proyecto en el 2011, 12 y 13, un proyecto largo, donde con la gente que fabricó el Eolian 2 pudimos aprender cómo fabricar objetos en materiales compuestos de manera muy profesional, con las bombas de vacío, con fibra de carbono, con la mejor resina epóxica. Aprendimos demasiado de cómo fabricar este tipo de elementos, que al parecer uno pensaría que son de otras realidades, pero se pueden hacer acá en Chile y básicamente en la misma facultad donde ustedes van a ir a estudiar porque todavía no van a clases presenciales. Nosotros quedamos segundos de esta carrera. Fue un muy buen resultado, la verdad. Y en paralelo, en la FAU se fabricó este vehículo, el Protean, que es un auto también hecho en materiales compuestos, que fueron en la misma carrera, pero en otra categoría. Esta es de vehículos híbridos, como les decía, de tracción humana, con energía eléctrica, y tiene una gran particularidad. Bueno, este sí fue fabricado en la FAU. Bueno, el otro, el Eolian 3, también lo fabricamos en la facultad, entre ingeniería y la FAU, pero este fue solo en la FAU, y tiene la particularidad que está hecho con biocompuestos. Esto está hecho con resina epóxica y fibra de yute, lo cual fue una innovación increíble. Y hay otra innovación, no sé si es que alguien puede verla en la foto, algo que les parezca muy raro de este vehículo. ¿Alguien tiene alguna pista o alguna idea? Esos Hablan de tubos. los tubos. ¿A qué tubos te refieres? ¿Estos cilindros grises? ¿Como misiles? Ok. Ya no, estos son las baterías que guardan la energía solar. Está cerca, está tibio, tibio, tibio. ¿A alguien más se le ocurre qué puede ser? ¿Nadie, ¿El nadie? acelerador está en la mano? No, no, eso es un diseño nomás de Ah, ya. componentes. Bueno, si nadie se da cuenta, el chasis de este auto
la estructura está hecha con coligüe, con madera, y está reforzada con fibra de carbono en formato de hilo, de Robin, como lo que hayamos visto acá, con este rollo de fibra. Todo el chasis está unido, bueno, en todos los vínculos son de fibra de carbono laminada y tiene tiras de carbono que ayudan a estructurar longitudinalmente el chasis de coligüe. Coligüe es un tipo de bambú que se da acá en Chile, que a diferencia del bambú no es hueco. El bambú, si ustedes lo cortan, tiene vacío al interior. El coligüe es macizo. Y combinado con la fibra de carbono quedó espectacular. Súper, súper bueno. Entonces, esto fue una gran innovación en cuanto a biocompuestos. Entonces, acá obviamente la pista se ve mejor. Todo esto es de madera y tienen, si se ven, o sea, si se fijan con atención, van a ver líneas negras que pasan longitudinalmente por los coligües, y eso es el refuerzo de carbono. Y bueno, ese vehículo Protean agarró vuelo y se hicieron más versiones. Este es el Protean 2, que también fue a competir, y está hecho también en fibra de yute. Lo bueno de la fibra de yute es que se puede teñir y ya no es de color natural como color café, como el cáñamo, por ejemplo. Esta se tiñó de rojo y lo que da un aspecto súper bonito al auto. El chasis también es de madera con compuestos de carbono. Luego, para el Protean 3 se modificó y se le... sí, este es el 3. Se le incluyeron los paneles solares. Estéticamente quizás no es muy bonito, pero por normativa había que colocar los paneles. Y luego pasamos al Protean 4, que este fue parte de mi proyecto de título, donde mostré hace unas presentaciones, donde mi título fue básicamente la innovación en el proceso de fabricación del carenado o carrocería, donde con un sistema de pliegues tipo origami se podía hacer la carrocería solo laminando desde un formato plano, por lo cual no se necesitaban moldes. Entonces, este tipo de proyectos, como les cuento, dan mucho para poder desarrollar innovación y proyectos de título, y además que les dan un súper buen portafolio y son bastante entretenidos de hacer, la verdad. Acá les voy a mostrar fotos del proceso del primer auto, del primer Protean, donde todo esto es el máster o el primer positivo para sacar un molde y sobre ese molde laminar el yute. Obviamente esto pueden identificar que es esta punta. Primero se fabricó un volumen en Plumavit, se selló con cola fría con cola fría, sí, y luego se laminó encima para sacar un molde, se desmoldó y de ese molde laminaron por dentro con yute. Acá se ve que esto blanco donde están laminando el yute es el molde que salió del proceso anterior. Esta tela café es el yute. Acá se ven fotos del proceso del Protean 2, que era el auto que seguía con yute rojo. Y acá están los moldes para fabricar la carrocería en ese color. Acá en la mesa de arriba se está preimpregnando el yute, se moja con la resina y luego se coloca ya impregnado en el molde. Esto, acá se ve el proceso que vieron ustedes en los videos. Tenemos esta tela negra, que vendría siendo el peel plate, que es tela de PVC. Acá está la tela transparente para la bolsa de vacío, el bleeder para absorber el exceso de resina y el yute teñido de color rojo. Acá podemos ver el laminado de una plancha de yute rojo, que es el que usé yo para hacer el carenado del Protean 4, este de acá. Acá se ve el resultado, pude despegarlo sin problema, ya que no reacciona, y tengo mi lámina de yute. Obviamente es flexible porque no está estructurada, tiene 3 capas, y luego al hacer los pliegues se refuerza el interior con más fibra. Acá se puede ver cómo es la fase secundaria o agente reforzador, y luego
ya impregnado con la matriz o frase primaria, que sería la resina epóxica. Y luego de hacer los pliegues, me quedo con este elemento. Acá tenemos fotos del proceso del Eolian, del auto grande auto solar, donde tenemos nuestro molde y podemos hacer el laminado por vacío a molde abierto y tener una carrocería perfecta. Acá se ve como el resultado del primer laminado. Luego de eso teníamos que ponerle unos largueros estructurales con fibra de carbono. Como no teníamos tanto presupuesto, la verdad, o más que no tanto, era presupuesto limitado, no se hizo todo de carbono, se hizo de fibra de vidrio con algunos refuerzos en zonas críticas de fibra de carbono. Y estos largueros grises que se ven, y este color verdoso que se ve también en la base, es espuma de PVC, la misma que habíamos visto al principio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Esta espuma para darle volumen y rigidez, para no hacer un sándwich tan extenso y tan pesado de carbono o de fibra de vidrio. Entonces, se laminó primero la base, que es la que se estaba haciendo acá, y luego se laminaron estos largueros para darle estructura. Acá se ve cómo está quedando. Con el vacío, obviamente, la bolsa chupa todo el exceso de resina y presiona la bolsa contra el molde. Y acá está el resultado de la lancha. Acá está su profesor con el resto del equipo. Este fue el resultado. Luego se hicieron procesos similares con la cúpula, obviamente también con molde y todo, con carbono en zonas críticas. Y este fue el resultado ya con las celdas solares instaladas. Para el asiento, bueno, casi todo fue hecho en compuesto porque lo más liviano. Acá se ve el asiento. Y esta es la espuma de núcleo que les comentaba antes, de color verdoso. Tenemos presentado los materiales que son carbono y fibra de vidrio. Como les comentaba antes, el molde tiene que estar perfecto, encerado y con desmoldante para poder sacarlo. Obviamente la textura que yo obtenga en mi molde es la que se va a copiar en mi pieza de compuesto. En verdad, para todo proceso que tenga un molde, la cara del molde va a reflejar cómo va a salir mi pieza. Acá estamos haciendo el proceso y este fue el resultado. Un asiento de fibra de vidrio, totalmente estructurado por carbono, con un núcleo de espuma. Y luego se cortan los excesos de tela que no sirven en el diseño y se obtiene el asiento. Acá todavía falta cortar algunas cosas. Obviamente está un poco sucio porque se pegó un poco de pintura en el molde. Y este fue el resultado luego de pintar y armar todo el auto. Tenemos esta belleza de vehículo que quedó segunda en la carrera. Acá estamos después de la carrera con el Protean 1 y el Eolian 3. Y acá estamos todo el equipo que participó en este diseño, tanto diseñadores industriales como ingenieros mecánicos y eléctricos de ingeniería. Eso, chicos. Esa es la clase de materiales compuestos. Son procesos de fabricación bastante versátiles, como verán. Sirven para infinidades de procesos. Y bueno, espero que tengan la oportunidad de poder trabajar con estos materiales una vez vuelvan presencialmente a la universidad, porque les va a permitir obtener objetos bastante resistentes, bastante livianos, sin tener que recurrir a procesos industriales como la inyección de plástico. Y como ven, no se necesitan grandes instalaciones para poder fabricar objetos muy complejos en estos materiales. Solo necesitan los insumos que son, bueno, obviamente, su molde, la resina, la fibra, los materiales de la bolsa vacío, por ejemplo, que hay unos que los venden como específicos para esto y son más caros, pero hay alternativas. La bolsa vacío es una manga de polietileno que venden en el home center, o puede ser bolsa de basura, que también es de polietileno, bolsa de color negro, obviamente. El peel plate es tela de PVC que la pueden comprar en Independencia como también tela de carpa, solo que tienen que perforarla ustedes con una aguja para que sea semipermeable
el bleeder se vende como napa en el home center. Creo que el nombre, claro, napa o como filtro de campana de cocina. Ahí se la pueden ingeniar para comprar de forma más económica los materiales. Y donde se invertiría sería en la resina y en la fibra. Y la bomba de vacío, bueno, la universidad creo que cuenta con esos implementos, así que pueden fabricar ustedes en la universidad objetos bastante interesantes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo sobre los proyectos que vimos, los métodos de fabricación, los materiales o algo? Nadie, quedaron todos atónitos sin habla. O sea, estuvo súper buena. Yo tengo una duda acerca de los prototipos. Por ¿Ya? ejemplo, para el tema del Comer Protea, ¿Sí? ¿cómo se hicieron los prototipos? Porque aquí nos mostraron el proceso así como del ensamblaje y la creación del chasis y todo eso, pero hubo un prototipo físico. Sí, claro, claramente. Por ejemplo, para el que hicimos en mi título, el Protean 4, de hecho, eso lo vimos en la presentación 1 de como la introducción a los prototipos. Ahí mostré algunas fotos. Primero se partió con un modelo a escala para validar ciertas proporciones. Y fabricamos un chasis con componentes de bicicleta, que eran una horquilla cortada con 2 ruedas, perfiles de metal soldados en la universidad, obviamente respetando las distancias, las proporciones y todo, según planos de fabricación. Y sobre esto fuimos montando estructuras de cómo queríamos que se viera el auto. A ver, espérame un segundo, déjame encontrar. A ver si tengo esa presentación para refrescarles un poco la memoria. Ah, clase 1. Acá. Espérame un segundo. Ya. Les voy a compartir la clase 1. Entonces, tenemos primero un modelo a escala para ver proporciones y cómo queremos que fuera la posición del piloto con relación a los pedales, a la ubicación de las ruedas, etc. Y sobre eso se fue trabajando un poco cómo queríamos que fuera la estética y la forma de la estructura y del carenado, ¿cierto? Luego pasamos ya a la fase definitiva, luego de varias iteraciones. Y luego de varios prototipos a escala, pasamos a nuestro prototipo físico 1 a 1. Como les decía, componentes de bicicleta, perfiles soldados, teníamos las manivelas para el mecanismo de viraje. Y sobre eso fuimos montando, primero prototipado en cartón, en cartulina, cartón forrado común y corriente. Como iba a ser por pliegue tipo origami, era un material que era mucho más barato y nos permitía probar volumétricamente lo que queríamos lograr. Y una vez teniendo validado este prototipo, pasamos a los prototipos enfocados de método de fabricación. Primero teniendo mi proceso ¿cómo se llama? Mi lámina de compuesto, viendo qué ángulos me permitía el laminado interior. Y acá tenemos las plantillas y los pliegues de los paneles. Luego está instalado en el vehículo final. Para todo esto hay que hacer prototipos, hay que evaluar si tienen la forma de planificar esto antes con un material más barato que va a tener visualmente quizás el mismo resultado, tienen que hacerlo, porque así validan y no gastan tiempo y recursos en laminar algo que quizás no saben si se va a poder plegar, si se va a partir, si les va a funcionar o no. Profe,
¿Sí? Y esta innovación del material, ¿en qué parte del proceso surgió? De los biocompuestos. Sí. Esto partió, bueno, desde hace tiempo que ha habido biocompuestos, no es algo que haya nacido en la facultad. Hay muchos autores o gente que lo ha hecho, pero acá en Chile no se había implementado en un proyecto como este de electromovilidad. De hecho, la electromovilidad es algo también totalmente nuevo, o relativamente nuevo, y no se había fabricado en Chile un vehículo similar, obviamente un vehículo prototipo experimental. Eh, y la idea, claro, de la carrera o del título de la universidad es que ustedes vayan descubriendo, haciendo investigación y proponiendo cosas nuevas, porque de nada sirve quedarse estancado en lo que ya se hace, sino que siempre hay que tratar de dar el paso adelante y ir proponiendo, ir buscando nuevas soluciones. Entonces, la Patricia Campos, que también es una profe bueno, la Pati, que es la que iba a ser profe de este curso, que está ahora con prenatal, es la que se veía en algunas fotos laminando y ella fue una de las diseñadoras del primer Protean, y su título fue específico en la aplicación de eh, fibras naturales para materiales compuestos. Y fue muy interesante porque ella planteaba utilizar el yute de desecho de los sacos de café o sacos de arroz, para poder convertirlo, darle un segundo uso en un material técnico y súper versátil para este proyecto y para muchas más aplicaciones, tiene muchas proyecciones. Y como ese título fue tan bueno, dio paso para que más gente siguiera la investigación y en ese paso yo hice mi título también, tratando de optimizar los procesos de moldeo, tratar de reducir los recursos, y espero que alguien más tome esta seguidilla de títulos y siga continuando esta investigación. Se podría crear una línea súper extensa en la universidad de biomateriales, por ejemplo, biocompuestos, tratar de ahora darle una vuelta por el lado de la resina, quizá una resina que sea degradable, porque obviamente está bien utilizar fibras naturales, pero están encapsuladas en un polímero. Entonces, quizá el paso siguiente es tratar de ver o darle la vuelta a una resina que sea quizás desechable de forma limpia. ¿Sí, Mac? Que ¿cómo uno se suma a proyectos de este tipo? ¿La universidad invita o surgen como concursos externos? No es por concurso externo. Por lo general, primero tiene que haber algún profesor interesado o alumno interesado en seguir estos proyectos, y por lo general están sujetos a la participación de la carrera solar. No sé cómo estará ese tema ahora con la pandemia y todo eso, pero asumo que pronto debería normalizarse y volver a abrir una convocatoria, y ahí por lo general la universidad participa, tiene que haber un profesor guía y alumnos que estén interesados en trabajar en estos proyectos. Cuando yo participé en el Eolian, que era el auto grande, yo todavía estudiaba, o sea, no estaba en título ni nada, y era algo totalmente extracurricular. Tenía que sacar tiempo fuera de las clases para poder desarrollarlo. Todas las ventanas o todos los tiempos libres había que ir a trabajar. Igual era duro, pero obviamente entrega súper buen resultado. Eh, Había profes que lo venían trabajando en eso y claramente eran mucho más flexibles. Algunos convalidaban o te dan un poco de nota por el hecho de estar haciendo este proyecto, etcétera. Pero si tú quieres participar, te van a aceptar. No es algo segregador, ni elitista, ni nada, sino que mientras más manos, mejor para todos. Y si tú te interesa un tema de los que estás viendo dentro de ese proyecto, lo puedes ir desarrollando desde mucho antes del título, quizás hacer tus investigaciones de seminario sobre ese tema, luego pasar a la investigación de la memoria de ese tema y luego proponer un título con esa corriente. Así que apenas hayan eventos de estos en la universidad, les recomiendo que le den una vuelta. Si les interesa, inscríbanse, porque si es algo que les interesa, al final el título se les va a hacer mucho más fácil si ya tienen como harta experiencia o harto trabajo en un área. Ese es como el consejo que puedo dar. Y claro, no es como que haya concurso que por nota el mejor estudiante va a participar, no.
Si tú quieres participar, te van a dejar participar, tienes que hablar con el profe, decirle, mira, estoy interesado en aprender de esto. Perfecto. Juntemos acá a tal hora, a los días, hacemos la primera explicación, el diseño y se ejecuta. Obviamente, por lo general la universidad pasa plata para estos proyectos, pero bueno, depende del profe que esté, también buscar auspicios o patrocinadores. Nada más que, claro, hay profesores que les exigen investigación y estos proyectos siempre traen buena publicidad a la facultad. Así que una vez estén implementados de nuevo post pandemia, yo creo que va a ser fácil para trabajar ahí. Gracias, profe. De nada. Ojalá participar. Sí, en verdad entretenido porque es al final quizás donde uno más aprende, porque si uno no, si no hubieran estas instancias, yo creo que, no sé, los procesos de compuestos quedarían en el teórico, como lo están viendo ahora. Y lo interesante es poder aplicarlo y poder saber efectivamente qué se puede y no se puede hacer con estos materiales. Lo mismo con la router, con el láser, el CNC, soldadura, trabajo en metal, en madera, todo lo que hemos visto, lo ideal es que lo aprendan en teórico para luego poder hacerlo ejecutado en la práctica. Porque si no sería, claro, como hacer como ver un podcast y ver tutoriales de YouTube, ¿cierto? Así que espero que pronto puedan poder meter las manos en la masa y aplicar lo que han aprendido ahora, obviamente quizás con la guía técnica ya de un profesor que les explique paso a paso cómo hacer las cosas. Ojalá este ramo hubiera podido ser práctico, hubiéramos podido hacer varias cositas por ahí en la universidad. Eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta más o alguna pregunta sobre estos materiales o lo que hemos visto antes. Este es el último de los procesos que vamos a ver. Luego ya la próxima semana el martes lo vamos a dedicar a la corrección de lo que entregaron hace un tiempo. Eso está un poco pendiente de nuestra parte. Ya hemos revisado la mayoría, pero queríamos revisarlo en una clase en conjunto para que ustedes vean qué correcciones hay o que nos puedan justificar un poco las decisiones que tomaron. Y al final de la clase vamos a dejar otro ejercicio que también va a ser evaluado. eh, y eso es lo que les puedo adelantar. Pero con respecto a las notas, no se preocupen porque si entregaron van a tener buenos puntos. No, obviamente por pandemia se nos exige más flexibilidad en cuanto a la corrección de los trabajos. Eh, Así que lo que me interesa en verdad es que lo entreguen y que lo hagan a conciencia igual. Eh, pero si está entregado y se nota que hay cráneo metido en el trabajo, no van a tener mala nota. Eso, chicos, entonces los dejo por hoy. Voy a parar la clase.